Bienvenidos a la parte 4 de males y milagros del siglo XXI. Saludamos a todos nuestros amigos que día a día nos acompañan a través de las redes. ¿Sabe usted que la palabra familia viene de una palabra que significa el esclavo que depende de su amo? La palabra para familia es famellus, que significa siervo y esclavo dependiente. Así que yo espero que en esta noche haya una redefinición en los próximos minutos, de que cuando usted usa la palabra familia, los conceptos de familia son conceptos literalmente que implican un asunto puntual. Esclavos y siervos, dependiendo de alguien mayor. También la palabra familia significa gente con hambre esperando el que te trae la comida. Todo el concepto de familia, desde lo espiritual, son personas dependiendo de alguien. Cuando la Biblia dice que el que no se hiciere como niño no puede entrar al reino de los cielos, lo que te está diciendo las Escrituras es, de la misma manera que los niños, cuando están en su niñez, son absolutamente dependientes de sus padres, así es el reino de los cielos. Y que no debe de pasar lo que pasa en las familias biológicas, que a medida que los hijos van creciendo, se van independizando de los padres. Es por eso que la familia biológica no tiene nada que ver con la familia de Dios. Voy a repetir eso. Eso significa, ¿por qué la familia biológica? Cuando se dice, vamos a trabajar con algo en la familia, ¿no? Y ojalá que venga mi esposa, mi esposo, mis hijos, porque nosotros seguimos pensando que la familia de Dios se compone de cómo yo trabajo y laboreo, y eso también es un tipo de orgullo. He visto gente perder su propia vida para tratar de salvar su familia, pero en términos negativos lo digo. Por eso Jesús lo resolvió fácil el problema y lo dijimos hace días atrás. ¿Quién es mi familia? Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Sabe una cosa? Jesús fue el Salvador del mundo, pero dice que Él nunca hizo nada por su cuenta. Es decir, fue el más gran hombre que pisó la tierra sin dejar de ser el niño dependiente de su Padre. ¿Sabe cómo se llama eso? Un milagro. Y a eso se refiere la Biblia cuando dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué hace el humanismo? Te hace independiente. En algunos lugares del mundo, entre nosotros todavía concebimos que los hijos están dentro de la casa mientras que son solteros. En otros lugares del mundo, que algunos de ustedes por información sabrán, y si no lo saben los notifico, a cierta edad ya no importa si el hijo se casó o no se casó. Los padres le piden que se vayan a vivir a otro lado y se hagan independientes. Padres cristianos hacen exactamente lo mismo. Esos mismos padres que son pro independencia de los hijos son los que después te preguntan cuando termina una reunión. Es como que ya Dios no hace milagros, ¿no? Le vengo pidiendo a Dios por un milagro. O sea, no se puede crear un ámbito generacional de milagros con personas que piensan como humanos con poder. El Evangelio no es humanos con poder. El Evangelio son hijos niños dependientes del Padre haciendo la obra de los mayores. Si papá no viene a casa, hoy no comemos. Si papá no viene a casa. Esa es la idea cuando Dios creó a la familia.
Y usted dirá, ¿y cómo se combina esto? Y si fuera fácil, tendríamos otro mundo, hermanos. Si usted piensa que hoy voy a tener todas las explicaciones, ni yo las tengo. Lo que sí tengo una explicación es por qué los milagros no están siendo identificados. Amados, hace años atrás dijimos, identifica y sucede. Identifica los males del siglo XXI. Número 1, identifiquemos los males del siglo. Número 2, identifiquemos nuestras estructuras resolutorias de problemas basadas en mi humanidad y muramos a ellas. Número 3, te espera a ti una vida que ningún humano va a poder comprender. Por lo tanto, habrá gente que te ame si tiene el mismo Dios y habrá gente que te odie porque no entenderás, ni entenderán cómo un ser humano en la tierra puede vivir dependiendo de Dios. Y te voy a decir una cosa, el día que lo logremos como generación, ni tratemos de explicarlo. Dejemos que el Espíritu de Dios dé testimonio. Hay que identificar. ¿Sabe una cosa? Por lo que usted y yo estamos orando, si está alineado al soberano propósito de Dios, no es algo que Dios tiene que hacer, es algo que tienes que identificar y comenzar a disfrutar. Aún si tocara irse de esta tierra. Porque un milagro no es algo que te mantiene en la tierra, un milagro es algo que avanza el propósito eterno de Dios. Por eso, el milagro no era que Jesús no fuera a la cruz, el milagro era que cuando Él se fue, dejó más de Él que lo que había cuando estaba en la tierra. Es el milagro. En los próximos minutos vamos a comenzar a orar en este ámbito, creyendo en que los milagros comienzan a aparecer generacionalmente. Es por eso que yo no me identifico en absoluto con las personas que por allí se preguntan por qué hay menos milagros. Eso no, yo quiero decir, no es un rollo mío. O sea, cada uno, como dijo el fotógrafo, tiene su propio rollo. Yo no tengo ese rollo. Yo sigo viendo en el mundo a personas y tengo identificado a mi alrededor permanentemente. Mire, puede faltar gente que no tenga toda salud ni tenga todo el dinero. Lo que nunca falta en la tierra son los milagros de Dios. Nunca. Porque los milagros es Dios mismo. Ahora, mientras que esos milagros se van realzando en la dinámica de nuestra vida, Dios vuelve a aparecer en la historia. En términos de la historia. Abraham no fue conocido en la historia por un hombre que era éticamente correcto. Todos sabemos que Abraham tuvo sus historias que no eran muy éticas. Lo que tuvo Abraham no es que fue un hombre bueno, un hombre extraordinario, un hombre maravilloso. Abraham fue un hombre que trajo a Dios de nuevo a la historia. Cuando vino Abraham, la tierra volvió a hablar de Dios. Como Moisés. Moisés ni Abraham hubieran dado a las medidas religiosas que usted y yo tenemos de lo que es un hombre de Dios. Yo estoy seguro que si usted fuera miembro de una iglesia donde Abraham fuera pastor, usted estaría orando para que Dios lo mande a otro lado. Pues como que no le cae bien a Abraham. No, se lo firmo, yo no estoy jugando. No estoy usando se lo estoy diciendo como si yo estuviese sentado allí. Y no porque eran del antiguo pacto. Es más, le puedo asegurar de que si usted asistiera a una iglesia donde ya Pablo se cansó de viajar y ahora quiere ser pastor y quedarse todo el día predicándole a la gente, a usted no le caería bien. A mí me parece que Pablo ya está como pasó de moda. Es más, no compraría su Biblia de bronca que le tendría. Pero la mente humana le da valor
a lo que ya fue, le da valor a lo histórico. Yo cuando escucho acá en Argentina hoy a los políticos reconocer que Alfonsín fue un gran presidente, digo, pero si estos caras duras, cuando estaba Alfonsín, fueron lo que lo sacaron. Pero eso ¿sabe cómo se llama? Eso no se llama política, eso se llama humanismo. Acá usted se tiene que morir para que alguien hable bien de ti en el velorio. Frases como esta escucho en cada velorio. Gente llorando al lado del féretro. ¿Cómo no lo disfrutamos más? Papá, te fuiste. No estoy haciendo una humorada, ¿eh? Yo cuando estoy en ese lado digo, eso no es dolor, eso es humanismo. Humanismo es que a los 40 años dice, ¿cómo no disfruté los 20? Oh, mira, no te digo nada si veo una foto. Ese es humanismo. Humanismo es todo lo que pasó es mejor a lo que tienes. Entonces necesita oír una palabra de fe que te diga cómo vas a ser. Pero la fe no es algo que usted fue ni es algo que usted será. La fe es la realidad de Cristo hoy en su vida. ¿Y sabe qué es fe? Fe es ausencia de humanismo y una dependencia absoluta de que nada de lo que va a suceder vendrá por una gota de tu transpiración, sino que Dios usará una gota de tu transpiración para sembrar su semilla en ti y hacernos absolutamente dependientes de Él. Cuando nosotros comencemos a ver como generación ese nivel de milagros, usted va a comenzar a ver cómo también los ciegos, los enfermos, toda la maldad del siglo XXI comienza a ser revertida por causa de la palabra de Dios. Pero si eso no sucede en el alma de los santos, no va a suceder en los sistemas del mundo. Por eso yo predico creyendo en fe, que la palabra que va a operar en mí va a contagiar a mi inmediato y próximo que opere en el mismo espíritu. Va a pasar. Hoy me puse a pensar un poquito, Señor, porque no sé si a usted le pasa, pero llega un momento donde el teléfono cansa, los mails cansan, las personas todo te mandan mensajes. Yo sé, ni quiero hacer hincapié en eso. Pero llega un momento de tal saturación con los aparatos que uno se pregunta, Señor, ¿hará falta tanto humanismo para que tu propósito avance en esta generación? ¿Hará falta? Yo le pregunto a usted, ¿será tan necesario todo lo que los humanos han creado para que lo divino sea explotado? Si usted quiere una posición mía, no. Dios no diseñó el Evangelio pensando en los avances del siglo XXI. Dios pensó el Evangelio basado en el alma transformada de un ser humano. Y no digo más sobre esto porque creo que como generación no estamos listos a oír. Y digo como generación y me incluyo, no digo, se la está guardando, no, tampoco la sé, porque hay verdades que descansan no sobre una pata, hay verdades que descansan sobre una generación. Y creo que hay cosas que no se pueden decir en público porque necesitaría una explicación del espíritu, un ámbito espiritual. Y cuando lleguemos a los niveles en que todos ministremos al Señor, las cosas poderosas no las va a decir un predicador ministrando esto al Señor. El Espíritu Santo vino y dijo, hay cosas que van a suceder en esta generación si los niveles de humanismo bajan. Quiero nombrarle algunas cosas que Jesús identificó. Voy a obviar todos los pasajes bíblicos y los voy a dejar a su sola entendimiento de las Escrituras. Jesús identificó que uno de los males en su generación es que la gente había perdido la alegría. Jesús vino a su generación
e identificó que la gente había perdido la alegría. Pregunto, ¿es usted una persona que disfruta la vida? Me la pregunto con rebote para mí. Y sabe que me duele. Jesús identificó, claro, ¿usted cómo lee esa lectura de Jesús? Usted y yo quizás no leemos esa falta de alegría. ¿Sabe cómo le llamamos nosotros a esto, a esta falta de alegría? ¿Cuántos lo quieren saber? Jesús bien identifica falta de alegría. El milagro se llama convirtió el agua en vino. Entonces toda la gente se distrae viendo que Jesús convirtió el agua en vino, pero en realidad Él no estaba convirtiendo el agua en vino. Él vino a decirnos, por más que tú me tengas a tu lado, que tú me tengas, si tú no tienes gozo, tú necesitas un milagro. El milagro no era el agua convertida en vino, el milagro era que el gozo volviera a la fiesta. Claro, los borrachos se creen que van a pensar así. Como dijo uno, se me hace agua a la boca, ojalá Dios lo convierta en vino, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta a este auditorio y a la gente que está allí. ¿Cuántos de ustedes oyeron hablar del milagro de Cristo convirtiendo el agua en vino? Levanten la mano. Gracias, porque algunos no levantan la mano y sé que lo han oído, pero les voy a hacer exactamente lo mismo cuando lo pregunten y yo esté sentado. No, eso no es de Dios, ¿verdad? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes han oído del milagro? Esa es la versión humana del milagro. Yo le voy a hacer ahora que usted lo oyó. ¿Usted cree que Jesús realmente estaba interesado en el vino? ¿O en la eternidad de ese milagro? Estas cosas sucedieron para que tú no te quedes esperando que algún día se convierta el agua en vino. El milagro es que alguna vez tu vida tenga gozo, aunque no tengas las cosas que tú quieres en la vida. Ese es el milagro. Es más, después de esto, se imagina que era el mejor vino de la noche, fue el que hizo Jesús. Esos tipos no estaban pensando, ¿qué mensaje espiritual tendrá esto? No, eso sabe que se quedaron dado vueltas hasta el otro día. Pero eso le pasó a toda la generación de Jesús. A toda la generación de Jesús le pasó lo que le está pasando a esta generación. Preguntan por las rodillas. ¿Cuándo el Señor me sanará de las rodillas? En realidad, muchas veces las rodillas enfermas, el mensaje es, necesito sanar tus articulaciones espirituales que se reflejan en esas rodillas. Si tú te quedas con la rodilla sana, pero no mejoras la articulación con los demás y con los hombres, ¿de qué sirve el milagro? Sale más barato ir al médico que estar orando por eso. La pregunta es, ¿estás dispuesto a que el milagro que se produzca en tu vida trascienda el milagro y que tú puedas y yo entender cuál es la eternidad de ese milagro? Dígale que está a su lado, mira el milagro detrás del milagro. Dígalo de nuevo, debo mirar el milagro detrás del milagro. A ver, yo quisiera a ustedes animarle. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Yo quiero que nos planteemos esa pregunta. A ver, ¿qué quieres que el Señor haga en tu vida? La pregunta va junto con la misma, no es una segunda pregunta. ¿Qué vas a hacer con la eternidad de aquello que Dios hizo en tu vida? Porque tengo una noticia para darle a ustedes. Aún a la gente que el Señor resucitó de los muertos, tengo que decirles, se volvieron a morir. No quedaron vivos para siempre. ¿Sabe usted que Lázaro al final, después de unos años, se murió también? Porque todo lo que Dios puede hacer en el plano de lo natural no es lo que embarga y moviliza el Espíritu de Dios. Todo lo que Dios te dé en lo natural se lo comerá el tiempo. Ahora, lo que tú veas eterno detrás de lo natural te hará a ti trascender en el tiempo.
Y una de las cosas por la cual el movimiento pentecostal al que muchos de nosotros hemos vivido y pertenecíamos y que yo estoy feliz de haber estado allí, es que el tema no era que quién creía. Hace 20 o 30 años atrás las iglesias se dividían entre los que creen en los milagros y los que no creen en los milagros. Y los que no creían en los milagros tenían toda una doctrina acerca de lo que creían. ¿Por qué no hay que creer en el milagro? Y los que creían en los milagros tenían toda una Biblia, o sea, los mismos versículos que usaban esto eran los que usaban los otros. Cada uno defendía una posición. ¿Y sabe una cosa? Ni los que creían ni los que no creían afectaron su generación. Porque el tema no era lo que pasaba por fuera, sino lo que trascendía en lo eterno. Por eso Jesús, cuando liberó al endemoniado gadareno, no dejó que se convirtiera en fans. Porque esa es la idea del gadareno. ¡Quiero seguirte! Jesús dijo, no, los milagros no son para crear fans. Los milagros son para que vean la eternidad de la trascendencia de lo que es que cuando Dios hace un milagro, tu vida queda cargada de una trascendencia eterna para afectar tu generación. Yo diría, ten en tu espíritu una transacción que sea algo más de lo que usted necesita. Tenga pensando en el espíritu una transacción mayor a que el bienestar de una situación física o económica. Piensa en una transacción. Los negocios del Padre no están en tu cáncer sano. Los negocios del Padre nunca están en una enfermedad sanada. Los negocios del Padre están en lo que está escondido detrás de una enfermedad sanada, que es algo que hará que cuando eso sucede en tu vida puedas trascender hacia la vida de otros y Dios sea dado a conocer. Te estoy terminando, no los hago poner de pie porque no quiero que tapemos la cámara a lo que estamos aquí. Pero en 2 o 3 minutos vamos a terminar para orar. Jesús identificó un mal en su generación. Diga conmigo, número 1, falta de gozo. ¿Cuántos creen que hay falta de gozo en esta generación que vivimos? ¿Cuántos ven a la gente un poco más enojada que antes? ¿Sí? Entonces, aunque identificamos, ¿cuántos quieren ver esos milagros que el agua se convierte en vino? Pero podríamos repetir, esa misma gente que gozó el milagro puede que de acá a 10 días entregue a Jesús. ¿Usted quiere eso? ¿Usted quiere un milagro y de acá a 10 días rechazar a Jesús? ¿Usted quiere eso? Entonces, ¿qué tenemos que hacer como generación? No una nueva y repetitiva generación que disfrute el milagro y siguen siendo creyentes habladores, chismosos, problemáticos. Y ahora es peor, porque antes era chismoso, pero por lo menos enfermo, a veces no venía. Ahora está sano, viene a todos los cultos y sigue siendo más chismoso que antes. Y yo no quiero eso. Yo quiero que el milagro que Dios produzca en mi vida trascienda. Cuando el Señor resucitó a mi hermana después de estar 5 horas muerta, más de 100 familias llegaron al conocimiento de Cristo y muchos de ellos hoy están en nuestras congregaciones. 100 familias de las que se pudo identificar. Mi hermana hasta hoy sigue viva. ¿Sabe quién es ella? Es una anécdota. Lo que no es una anécdota es lo eterno que tiene la capacidad de una generación de hacer trascender. ¿Y sabe una cosa? No había página web, no hacía falta sacarla por ningún tipo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios hace cosas eternas no necesita ningún humano que lo promueva. Lo eterno tiene poder de promoción. Eso es un milagro. Dígale al que está a su lado, el agua en vino está maravilloso. Dígalo, está maravilloso. Pero el gozo de una generación es lo que va a hacer que Dios sea conocido. Jesús vino al mundo y se dio cuenta que no había servidores en la tierra. ¿Qué? ¿No había? ¿Qué no había? No se oye. ¿Qué no había? Gente que sirva.
o porque estaban en diferentes clases sociales o estaban tan oprimidos por la situación económica. Cuando usted está oprimido física y económicamente, por más que usted se haga el servidor, usted no puede servir, porque primero no tiene gozo. Si no tiene gozo no hay servicio, porque el servicio es el producto del gozo. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren saber cuál es el milagro que resolvió el servicio? ¿Lo quiere saber? ¿O quiere buscarlo hasta mañana y lo encuentra? Bueno, usted lo va a encontrar así, el milagro en la Biblia. ¿Está listo? Cuando Jesús sanó la suegra de Pedro. Claro, usted lee la suegra y de la suegra de Pedro, ¿quién no ha hecho un chiste, no? Sin embargo, dice la palabra que cuando la sanó, le servía. La verdad tengo que serle honesto, yo no sé si Jesús está preocupado por las suegras enfermas. Lo que sí yo sé que el Espíritu de Dios se mueve es cuando una generación debe de ser despertada al servicio. Y sabe que hay en este siglo las mismas enfermedades. ¿Sabe cuál es la enfermedad de este siglo? La gente no sirve. Y tómelo como sustantivo y como verbo, como usted quiera. Mire, ya ni porque antes decíamos, usted le paga a la gente, le tiene que pagar a la gente, ya ni pagando. Usted vaya a hacer alguna institución, sea privada o pública, ni pagando, porque el servicio, el servir, no es un asunto de motivación, el servicio es un mal que se instala en el hombre. Entonces Jesús sí, la sanó, pero no recuperó Jesús no estaba en la búsqueda de suegras sanas. Él nos dejó un milagro, sanó a la suegra, pero el milagro era, voy a ganar una generación de servicio. La pregunta es, con esa cosa que usted está pidiendo que Dios haga y que Él va a hacer por causa de la palabra que estamos predicando, y muchos de ustedes yo creo que son las cartas por las cuales nosotros predicamos el Evangelio, ¿será que el milagro te va a quitar del servicio o te hará más servidor? Pregunto. Mire que hay estadísticas sobre esto, ¿eh? Solo 1 de cada 10 personas entiende lo que hay detrás del milagro. 9 se quedan con la cáscara del milagro. Se pierden ellos y toda su generación. Estadística. ¿Usted quiere saber del diezmo? Ahí le voy a dar un verdadero diezmo. Solamente 1 de cada 10 personas entiende que a Dios no le ocupa ni la falta de vino en una fiesta, ni las suegras enfermas. A Dios le interesa el recobro del gozo y el recobro de una generación que sirva. Ahora, es probable que cuando Dios quiera recobrar eso en ti y en mí, un milagro que podamos tocar va a suceder. Uno más y nos vamos. Dígale que está a su lado, ¿cómo estás de gozo? Y no que ja, así. No, en serio. ¿Sabe lo que es gozo? Es un estado continuo. La alegría no. Uno no tiene por qué estar alegre todo el día. Esto es como el auto. El auto tiene que estar siempre con combustible. Eso no significa que esté todo el día andando. ¿Sí? Está bueno, ¿no? Pues fue como 50.000 amén, Laurita. Y eso, así que no llegan a hacer nada, pero en una noche como esta es todo. Digo, wow, alguien me entendió la parábola. El gozo es el combustible. La alegría son los momentos que la necesitamos o no. Ahora, si tú no tienes gozo, cada vez que quieras arrancar con alegría, vas a escuchar una cosa como esta de tu esposo o de tu esposo. Bueno, pero tenemos que disfrutar la vida. Y no hay forma de que arranque. Y nos ponemos las pilas. Sí, este fin de semana nos vamos a tomar para ser felices. Y no arranca, porque de nada le vale querer arrancar si no está el gozo. El gozo es el combustible que expresa la alegría.
Ahora, yo te puedo dar vino y hacerte reír toda una noche. El problema va a ser cuando pase el vino. Es por eso que un milagro externo nunca garantiza haber dejado el depósito eterno. ¿Cuánto quieren lo eterno? Busque lo eterno. Vendrá lo externo. Porque Dios siempre envasa algo eterno en algo que usted puede tocar. Así que no estoy diciendo que no va a suceder, estoy diciendo que va a suceder, pero esta vez le vamos a pegar para que lo que suceda en nosotros no se lleve una pizca de gloria, ni un ser humano, ni un profesional, ni un predicador, ni un pastor. Vamos a ser una generación que sabemos que dependemos absolutamente de Él. Una vergüenza ese aplauso. Y por último, y con esto termino por hoy, el Señor Jesucristo vino a la tierra e identificó misticismo religioso, mal de este siglo, del siglo de Jesús y de este. Por eso puede diferir si hay leprosos o no. Yo no sé si hoy si a usted se le termina el vino en una fiesta, escribe un WhatsApp y en 5 minutos tiene un camión de vino. Entonces se da cuenta cómo lo externo puede cambiar, pero lo que no cambia es lo espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo que a esta generación le falta gozo o no? ¿Están de acuerdo conmigo en el Señor, no conmigo, en el Señor, de que a esta generación le falta servicio? Que la gente no quiere servir, que no hay servidores públicos, por más que le paguemos, aunque se roben la plata, no hay servicio, ¿no? Antes era, roban pero hacen algo, ¿no? Ahora roban y no hacen nada. ¿Se da cuenta? Porque eso es humanismo. El humanismo se come el gozo, el humanismo se come el servicio, y el humanismo se come la verdad de Dios y la vuelve mística. Se come la verdad de Dios y se vuelve mística. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a esa casa a hablar y bajaron a un hombre por el techo? ¿Se acuerdan o no? Ahora, yo no sé si usted identificó el mal ahí. Es probable que usted, como yo vengo desde la escuelita dominical estudiando la historia, que yo me imagino que era techo de paja, ¿no? Usted lee así, el día que fue sanado el paralítico, ¿sí o no? Pero ese no fue el mal que atacó Jesús. El mal era la fe sin obras es muerta. Porque es un milagro donde Jesús no miró la fe del enfermo, sino que miró la fe de sus amigos. Entonces usted se cree que por qué el historiador le recita toda esa historia que hicieron, el hueco. Porque el día de hoy hay gente que cree que estando en su casa, bueno, hoy voy a ayunar, me voy a tomar el día, voy a orar, se pone una sábana, nadie me moleste, ayuno de WhatsApp, todo misticismo. Me quedo en mi casa, me tomo mi día sabático. Claro, el mundo se está reventando, Venezuela está a punto de explotar, en Inglaterra, pero él se toma el día a orar para que Dios haga milagros, con mi jugo de un ayuno que se inventó él nada más. Yo, hermano, yo no ayuno como ayunan todos, yo ayuno con esto, con esto. Diga cómo esto, pero no invente su propio ayuno, porque eso es banalizar. No. Estos 4 tipos tomaron al paralítico. Yo me imagino, no que me imagino en la carne, quiero ver el cuadro. No, porque vos, hermano, yo te voy a dejar en las manos del Señor. Eso es fe sin obras. Algunos se creen que porque uno no habla todos los días de casa de paz o de lo importante de ir por los hogares, es porque no hay que estarle arriba a la gente, porque si no la gente... No, es que esto no se trata de ir, eso se trata de que si tú y yo no vemos los hogares que visitamos,
Los lugares a donde vamos como padres, es decir, si yo no voy, ¿sabe qué pasa si usted no trae comida a su casa? ¿Quiere saber qué pasa si usted como padre tiene niño y no trae comida a su casa? Los hijos se mueren. Eso pasa. ¿Quién creerá si no hay quien les predique? Entonces esto no se trata de hacerle entender a la gente que hay... No, usted no tiene capacidad de entender, ni yo de entender lo que significa en nuestras vidas cuando estamos en un lugar con características de padres. Un padre es alguien que sabe que si no hace lo que Dios le mandó a hacer, alguien esta noche se irá a dormir sin comer. Eso tiene que ver, ¿qué estrategia tenemos? La estrategia es tener padres y tener hijos desde la vida apostólica. ¿Sabe qué hizo Jesús? Claro, Hollywood, la serie televisiva, ¿qué te pone? Al tipo sanando. ¿Nunca observó usted que cuando Hollywood te transmite las películas de Jesús, ¿qué te pasa? Lo mismo que hemos oído en los mensajes. Usted le dice, mira, ese seguramente, ahí está el agua en vino, esa es el agua en vino. Y usted y Hollywood por alguna vez está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo, yo no veo películas de Jesús. Después de lo que oímos el domingo, nada me interesa según la carne. Si usted ya ve una película que le deja un mensaje, estamos mal. Porque Hollywood ve lo mismo que ve la mayoría del mundo. Ve el agua convertida en vino, ve los peces multiplicados. Y digo yo, con tanto éxito que tiene, ¿por qué no se convierten más personas al Señor? Porque la conversión no está en lo que se ve, la vida está en lo que no se ve. ¿Con qué te quieres quedar? Con las dos cosas. Con lo que se ve para disfrutarla, pero no para agarrarme a eso. Porque si no vivirás la vida buscando algo que solo es el envoltorio de aquello que Dios nos quiere dar.